Es un gusto estar en la universidad. Gracias por abrir las puertas. Para nosotros la academia ocupa un lugar importante en, en el manejo de información que nosotros tenemos, entonces agradecer, pero también para difundir, como estancia de difusión de nuestras actividades. Estoy muy contento de estar en México. Estoy en una visita al borde de mi finalización del mandato. Hasta el viernes puedo decir cualquier cosa, después se me termina la inmunidad diplomática y me pueden detener. eh, Tania explicó un poco en detalle, así que yo voy a tratar de ser breve y esperando que después la interacción ayude a intercambiar con mayor profundidad sobre las cosas que hacemos, los pendientes que tiene México. Tania un poco indicó, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano de control de tratado y tenemos 3 mandatos. El primero es medir los progresos, que es el mandato original, el que está en la convención. El segundo, que también está en la convención, y lo medimos los progresos a través de estos exámenes y el documento que aprobamos de recomendaciones al Estado mexicano. El segundo mandato es interpretar oficialmente la convención y nosotros lo hacemos a través de las observaciones generales. Tenemos 26 observaciones generales, la última ha sido sobre derechos del niño, ambiente y con énfasis en cambio climático, que es la número 26. Y en este momento estamos en proceso de elaboración de la observación general número 27, que para nosotros va a ser bien importante, que es sobre acceso a la justicia y mecanismos de reparación. Hoy envié mis comentarios a lo que va a ser el draft 0 y que se va a poner a consulta en los próximos días en la web, así que también hago una invitación a enviar aportes. El comité necesita tener, a veces pensamos de manera muy anglosajona, parecería que las ideas y el pensamiento solo pasa por el inglés y por eso los miembros del comité que somos de nuestra región y que hablamos otras lenguas, necesitamos también conocer experiencias para marcarlas ahí y para presionar también que sean recogidas, si son buenas y se ayudan a esta reflexión. Y la última tarea que tenemos es decidir si los estados violaron o no la convención a través del tercer protocolo de comunicaciones individuales, por el cual el comité puede recibir denuncias individuales de los niños que indiquen que determinado estado violó la convención o los 2 protocolos opcionales que tiene el comité. Lamentablemente México está en la lista triste de los países que no han ratificado el tercer protocolo, por lo tanto los niños de México no pueden usar ese protocolo. Nosotros le hemos recomendado al Estado que dé ese paso. No puede estar en la lista de países que no lo ha ratificado. En esa lista tristemente está Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guyana y alguno más que se me olvida. Guatemala, creo. Pero sería importante que México lo ratificara. Yo cruzo los dedos para que ahora en la sesión de septiembre, Colombia, que va a ser examinado, anuncie que ratifica el protocolo. Se lo he pedido al embajador colombiano frente a Naciones Unidas, que es un viejo defensor de derechos humanos, e hizo eso cuando México pasó por el Comité contra la Tortura y anunció la ratificación del protocolo adicional a la Convención contra la Tortura. El embajador fue una víctima de la tortura en Colombia y se emocionó en eso. Ojalá que se emocione y anuncie que Colombia ratifica. Y espero que México, ayer se lo dije a los senadores, hoy lo voy a reiterar en la reunión que tengo en Cancillería, es súper importante que un país como México, que tiene una influencia importantísima en el contexto de nuestra región, dé ese paso. Es por la justicia para los niños y las niñas. Después puedo contar las decisiones que hemos tomado para que vean y dimensionen lo importante que es el protocolo facultativo.
Para mí es lo mejor que me ha pasado en el trabajo en el comité, porque el examen a los estados, en el caso de México no fue así, porque fue la primera vez que vi a México, pero por ejemplo ya empecé a repetir países y se vuelve, cuando los países se vuelven en violadores contumaces de la convención, es como repetitivo y tedioso, y el protocolo de comunicaciones individuales de denuncias lo que permite es establecer estándares mucho más claros. Lo hemos dicho en caso de aborto, hemos cambiado totalmente la jurisprudencia para que la cuestión del aborto sea adaptada a una mirada de niñez, de niña y adolescente. Nosotros hemos, como dijo Tania, hemos adoptado un documento de 18 páginas, que es lo que los que nos sugieren escribir. En Naciones Unidas las palabras salen caras y tenemos que escribir documentos de 10.700 palabras. Nosotros querríamos escribir más, pero ahí a veces mandan más los traductores que los expertos que somos independientes. Eso también quería hacer mención a eso. Somos 18 personas de diferentes regiones del mundo que tenemos un mandato de 4 años que puede ser renovable ad infinitum. En los que dejamos el comité ahora somos la generación que entró en 2017. 3 hemos sido presidentes de ese comité y la colega búlgara que formó parte del equipo fue vicepresidenta. Y nosotros somos expertos independientes, aunque a mí la palabra experto no me gusta mucho, porque no dice nada. Sí, la cuestión de la independencia. Yo no debo aceptar órdenes de ningún gobierno y de ninguna organización para cumplir mi tarea. Y eso lo defiendo con fuerza, porque eso es una de las cosas más potentes que tiene el comité cuando interactúa en general con los países. Y lo otro es que nosotros no le hablamos a un gobierno, examinamos un periodo de tiempo y le hablamos al Estado. Ayer a las senadoras que estaban eran solo mujeres. Parece que la agenda de derechos del niño no es de los varones, aunque la lucha por los derechos del niño ha venido de la mano de las mujeres, y eso hay que reconocerlo. Hay que hacer un llamado de atención, fundamentalmente en este país en donde el comité le ha dicho que el patriarcado sigue siendo una forma de trato que predomina, y por eso la violencia contra niños y niñas tiene las cifras y los datos que son espeluznantes. Entonces, hemos adoptado ese documento. Yo me alegro de que en esta visita no me hayan criticado de que el documento para nada obedecía a la realidad mexicana. Lo peor que nos puede pasar a los miembros del comité es que elaboremos un documento que en lugar de México sea un documento buenísimo para Noruega. Entonces, tiene que ser pertinente, porque también se juega la credibilidad del órgano de tratado. Y para que nosotros seamos creíbles, necesitamos esta interacción que se da entre el Estado mexicano, las organizaciones sociales, la academia y los niños y las niñas. Entonces también en esta reunión yo quiero agradecerles a los que han enviado información al comité. Si nosotros no tenemos información de fuentes alternativas, es muy difícil hacer el trabajo. Y les digo, hemos examinado países autoritarios, con regímenes no democráticos, en donde conseguir información es un riesgo para las personas, está en juego su vida. Entonces, para nosotros todavía seguir recibiendo informaciones de fuentes alternativas, que es lo que ha ocurrido con la información que hemos recibido para el examen a México, es de suma importancia. Si no, nosotros tendríamos que andar a ciegas. A mí, apenas llegaba al comité en el año 2018, me tocó ser parte del equipo de trabajo que examinó a Corea del Norte. Y en Corea del Norte no teníamos información más que la información del Estado. Y lo único que era tanto lo brutal de un sistema que se les iba automáticamente. Y por ejemplo, para ellos es natural que en un momento de la escuela los niños salgan a picar piedras porque lo hacen para el beneficio de la nación.
Entonces le preguntás, pero eso no es trabajo infantil, explotación. Y te dicen, no, todo lo hicimos y lo hicimos por el futuro de la nación. Entonces, esa brutalidad frente a una cuestión que debería ser cuestionable, era lo único que a nosotros nos daba elemento para decir, la situación no está muy buena. Por eso, agradecerles y lo otro, pedirles. No, lo peor para nuestra tarea es que este documento duerma el sueño de los justos en el cajón de algún burócrata del Estado, y por eso hay que hacer que el documento siga vivo hasta el próximo examen y que sea una agenda, Tania decía, una hoja de ruta para recordarle al Estado cuáles son sus debes en orden a derechos del niño para el Estado mexicano. Nosotros, Tania ya hizo un detalle ahí de lo que me exonera de entrar en mayor cuestiones, después lo podemos discutir. Pero hay cuestiones que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención y yo voy a decir 3. Primero, los datos de pobreza y desigualdad que tiene México y que tienen a los niños y las niñas como sus principales víctimas. La pobreza y la desigualdad en México tiene cara de niño y de niña, porque es paradójico. En el último tramo de tiempo en México el gasto social aumentó, pero paradójicamente en infancia se redujo. El gasto social, la inversión social, en este país pasó del 50 al 52%, y la inversión en infancia pasó del 26 al 18%. Entonces, en un país en donde los niños están mal, que se reduzca de esa forma brutal la inversión, que me la explique. Entonces, eso tiene que ser abordado urgentemente. Ayer hablé con la senadora y le dije que un presupuesto tiene que tener perspectiva de infancia y adolescencia. No puede ser que los niños sigan siendo los perdedores. Un país que no apuesta a los niños está condenando el presente de esos niños, pero se está condenando como país en el futuro. Y no podemos permitir eso. Y lo digo en un país en donde hay sensibilidad social. Yo la semana pasada estuve en Perú y ni les cuento del escenario que me encontré en Perú, que no es el escenario que hay aquí. En Perú es otro el escenario. Ojalá nunca llegue lo que está pasando en Perú a México. Entonces, donde hay oportunidades, no hay que perderlas. Mi visita a Perú fue precedida por un grupo de legisladores que pedía a la Cancillería que me declarara persona no grata y que hiciera una declaración, porque mis preguntas en Ginebra, que fueron hace 3 semanas, eran un ataque a la soberanía del Estado peruano, que no entienden el rol nuestro, ¿no? Eso digo a la independencia. La segunda cuestión es sobre la estrategia y la legislación. Ustedes tienen una buena legislación general y han ido en un proceso de adecuación de la legislación, de toma de la legislación en las 32 entidades federadas, se dice. Porque yo vengo de un país chiquito y unitario, entonces no tengo el problema de un país grande. Aparte somos pocos, somos 3 millones de habitantes. Entonces, pero tienen serios problemas de aterrizar la legislación a la vida cotidiana. Y eso también, no podemos vivir en la retórica. La retórica, las leyes, tienen sentido cuando se transforman en cuestiones concretas en la vida de niños y niñas. Y lo otro es la estrategia y la política. Cuando fue el examen, la información que teníamos era que la Alcipina iba a pasar a ser una dependencia de segunda categoría en el DIF. Eso era terrible. México exportó el Cipina como un modelo de éxito a toda la región.
Y ahora estaba bajando la bandera un Estado que promovió eso. Por culpa de México, en buen sentido, se generaron congresos de CIPINA. Entonces, eliminar el CIPINA con los problemas que tiene significa también bajar una bandera de cómo se debe pensar la política pública, porque eso es lo que está en juego. Y llevar al CIPINA, al DIF, a una oficina que no tiene la posibilidad de pensar la política y la estrategia como teóricamente el CIPINA sí la tiene, es terrible en términos de derrota a los niñólogos, fundamentalmente, a nosotros, los niñólogos. Y por último, sin agotar la lista, que ya lo dijo Tania, la violencia. La violencia es un problema grave en nuestro continente. Y las víctimas de la violencia son las personas menores de 18 años. El comité le ha marcado al Estado mexicano que la violencia dentro del entorno más cercano del niño se traduce en maltrato, abuso sexual, violaciones. Ven su peor cara en el entorno más cercano y de los responsables legales. Pero también que es la violencia del patriarcado. Por eso le hemos dicho que México tiene una tarea descomunal en tirar abajo ese machismo patriarcal que condena a los niños a la violencia dentro del hogar, fundamentalmente. Pero también es terrible los números de niños y niñas desaparecidas en México. También los niños víctimas de la violencia del crimen organizado. Y eso tiene que ser abordado rápidamente por el Estado. Nosotros hicimos mención durante el diálogo, el examen al Estado, de que el examen ocurría en un momento significativo. Era el 30 de agosto, el día de lucha contra la desaparición forzada. Fue una coincidencia, no fue que nosotros planificamos, pero una buena coincidencia para remarcar que el Estado mexicano tiene una deuda en cuanto a la desaparición forzada de personas y en particular de los niños. 14 niños y niñas por día desaparecen en México, 2 por hora. Y ese número es terrible. Ustedes tienen desafíos y yo termino por acá y seguimos. Este momento no es un momento bueno para los derechos humanos. Vemos el loco que está en el país vecino de ustedes, que piensa que que actúa como un imperialista, y sus ataques, ¿no? Estados Unidos por algo no ha ratificado la convención, es el único Estado que no ha ratificado la convención. Sí ratificaron los 2 protocolos opcionales, ahora está en proceso de rendir cuentas bajo el OPAC, el de conflictos armados, y el de utilización de niños en pornografía, por prostitución y trata, venta y trata. Entonces nosotros en la sesión de enero, en el discurso inaugural de la presidenta, hemos dicho que 2024 fue el peor año para los derechos de niños y niñas, con lo que está pasando en Palestina, con lo que pasó en Ucrania. No puede ser que la humanidad siga impasible frente a lo peor que es la muerte de niños y niñas, que tiene su máxima expresión en la guerra, y que Palestina es el emblema de esa situación. Entonces, más que nunca hay que redoblar. Con todos los claroscuros que presenta México, México es un país que tiene al frente del Estado y de sus oficinas gente que creo que tiene sensibilidad social. Y por eso hay que redoblar la exigencia. No podemos tolerar ni un paso atrás en los derechos del niño. Y de eso no estamos exentos ninguno de quienes trabajamos en el terreno de los derechos humanos. Yo hace
más de 30 años que trabajo en estos temas. Y si sintéticamente tengo que ubicar los momentos que viví en el trabajo en derechos del niño, lo haría en 3 momentos. El primero fue de la ratificación de la convención y cómo nuestros países rápidamente adecuaron o iniciaron los procesos de adecuación legislativa. Un segundo momento sería el de las políticas, las leyes, de las políticas, estrategias y planes y programas. Y creo que ahora, porque el comité empezó a trabajar en su observación general sobre acceso a la justicia, tiene que ser el tiempo de la justicia de los niños. Por eso el comité está muy preocupado en cómo los niños llegan a la justicia y presentan sus reclamos. Y hablamos de un sentido de justicia amplio, que incluye las formas no clásicas de justicia. Entonces termino. Hay un viejo texto, no, hay unas autoras que hacen un juego entre un viejo texto de Hannah Arendt, que está en la cuestión judía, en textos judíos, y un texto nuevito de Agamben, no tan nuevito, pero tiene... En ese trabajo de estas autoras, ellas dicen que hablan de lo que Hannah Arendt escribió en un trabajo que hablaba sobre los migrantes. Arendt decía en ese texto que hay ciertos grupos, entre ellos los migrantes, pero también los niños y las mujeres, que son la vanguardia. Cuando llegan, cuando aparece lo nuevo, aparece lo diferente, aparece lo inédito. Inédito en términos de experiencia. Los niños no tienen la experiencia que tenemos nosotros y por eso necesitamos de los niños, porque ellos traen la novedad. En esos términos, Arendt decía, son la vanguardia. Y con ellos, con estos grupos, lo único que puede pasar, decía Arendt, es los espacios de democracia se amplían. Atenas se expande. Agamben, con un poquito más de pesimismo, le retruca a Arendt y dice, estos tiempos, Arendt se equivocó, estos tiempos no son de expansión de la democracia, estos tiempos no son los tiempos de expansión de Atenas. Agamben crudamente, y a mí me gusta mucho Agamben, y soy pesimista como Agamben, pero ese pesimismo de Agamben me parece mucho y por eso me niego a pensar como Agamben. Pero Agamben dice, Arendt se equivocó, el futuro no es Atenas, el futuro es Auschwitz. Entonces, permítanme decirles, yo me niego todavía a pensar como Agamben. Yo quiero creer que todavía la esperanza es, como decía Arendt, está en Atenas. Y esperemos que los niños nos ayuden a amplificar los espacios de democracia en nuestras sociedades. Gracias. Me gustaría que esto hubiese sido para contarles mis dolores en esta discusión. Yo soy uruguayo, Es que trae... que me hubiera encantado que esta conversación la hubiéramos tenido, yo me estoy yendo del comité, y me parecen discusiones súper pertinentes, porque si yo les contara las discusiones internas que tenemos, porque somos 18 de diferentes regiones, de diferentes culturas, de diferentes pensamientos políticos, y yo justamente vengo de un país que exterminó a los indígenas. Entonces, aunque estoy cerca del pensamiento, me cuesta mucho todavía acercarme a formas de pensamiento como las que ustedes plantearon. Por eso les digo, me hubiera encantado tener esta discusión antes, porque mis peleas en la interna del comité, que piensa
muy en inglés. Esta es otra pelea, que los países reciban un documento en inglés es una vergüenza. Por eso la disputa por los términos que yo conté hoy, que es que no se reduce a pandillas, es mucho más compleja. Y cuando viene la máquina de anglosajona y nos pasa por arriba, entonces estas son disputas. El comité no es un órgano, somos una estructura dentro de Naciones Unidas independiente y hablamos también en función de la información que recibimos. Entonces, cuanto mejor sea la información que recibamos y las perspectivas críticas sobre un documento que es muy occidental, y acá voy perdonen, pero a la crítica marxista a los derechos humanos, del hombre burgués propietario, en donde toda esta dimensión comunitaria se pierde, pero hay que hacer una relectura desde el sur. Mandela decía que la convención era un documento vivo, y en términos de documento vivo lo tenemos que entender y lo tenemos que enriquecer. No quedó en el 89. Entonces, estos son los debes. Yo les agradezco a los que han dicho los dos. Yo no comparto para nada el tema de la disciplina positiva y el comité creo que no la usa. Hemos tenido tremendos debates y hemos evitado usar este concepto que está muy de moda en la niñología. Entonces, yo lamento que este encuentro haya sido 48 horas al momento que deje de ser miembro, porque si hubieran sido 8 años atrás, me daban nuevos elementos y los llamaría para que me instruyeran, porque lo peor que nos puede pasar a los expertos y a los comités es creernos que porque nos autodenominan expertos sabemos de todo. Y lo primero que tenemos que reconocer es que sabemos poco de todo lo que hablamos. Ese es el primer paso, pero no es así. Muchos se creen y les suben los papelitos a la cabeza y nos mandamos macanas y decimos cosas que están mal. Por eso siempre la tarea de escribir un documento, sea esto, es de un estrés, porque uno espera que al final no haya metido la pata. Entonces, gracias por eso, gracias por decir del adultocentrismo. Ahora se ha empezado a escribir, hay un libro bien bonito, compilado por Marta Martínez, sobre adultocentrismo, que se empieza a hablar y que son términos de nuestra región, no pasa en Europa. Margarita Greifman escribió un libro sobre la testimonial y lo tradujo al inglés porque yo le dije, mis colegas tienen que ver esto que pasa en América, porque si no toda la evidencia y todo el conocimiento es anglosajón y es europeo fundamentalmente. Entonces, eso, ya hay un libro bien bueno de Philippe de Dinechin, que es el primer crítico que se ha animado a escribir, porque también hay que ser corajudo para cuestionar cuando todo dice que es bonito con la convención. Dinechin escribió un texto que se llama Los utópicos derechos del niño y habla esto, de agendas importadas. Él vivió en Tucumán, en Argentina, es francés, catalán, francés. Eh, y lo último, estamos viviendo un tiempo bien difícil. La Convención de los Derechos del Niño reunió un consenso universal inédito, sin fisuras. Hasta los peores enemigos de los derechos del niño usaron el discurso de los derechos del niño para estar políticamente del lado correcto. No sabíamos diferenciar al enemigo del amigo, porque todos decían interés superior, bla, 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 sujeto de derecho. Pero ahora, en los últimos 5 años, se empezaron a animar y se sacaron la careta y empezaron a atacar a la convención. Y están atacando palabras que tienen un valor. Y a mí me acordaba, Yvonne de Bordelois, una lingüista argentina, tiene un libro que se llama La palabra amenazada, y ella dice que el día que nos controlen la palabra, estamos fritos. En ese libro hace todo un recorrido
sobre la etimología, habla de infante, el que no tiene voz, porque era la forma en que llegábamos al mundo, es decir, no expresarnos por el lenguaje por el que nos expresamos ahora. Y esa condición de hecho para los antiguos la hemos convertido en de derecho hasta los 18 años, por lo menos, dice Bordelois. Entonces, hay que defender la palabra más que nunca, porque la están intentando borrar y las agencias de Naciones Unidas están evitando poner sus logos para que no sean identificadas con esa supuesta agenda de género y de derecho, porque la palabra género ahora es una palabra que tiene que borrarse, prohibirse. Y entonces cuando retrocedemos en esos términos, estamos bien jodidos y estamos en un momento jodido. Lo último es, yo creo que hay que trabajar con los niños. Dice Bustelo que nosotros le hemos usurpado el lugar a los niños y hablamos en su nombre sin que ellos nos hayan colocado en esa situación. Bustelo dice, imagínense que yo les dé una charla a las feministas sobre sus derechos si semejante impostura sería tolerada por las mujeres. Con los niños nos permitimos esas licencias porque les impedimos la capacidad de autorrepresentación y en términos de ejercicio de poder, ellos tienen menos poder que nosotros. Entonces, pero Bustelo cierra el libro ese que se llama El recreo de la infancia, invitándonos a trabajar por el recreo de la infancia, porque buscó esa imagen de la escuela que dice que es un corte abrupto con una continuidad monocorde y que los niños siempre esperan volver al recreo en donde los lazos son horizontales, comunicantes y un corte tremendo con una continuidad monocorde. Y dice, tenemos que trabajar por el recreo de la infancia porque es un tiempo, es el mayor acto de desprendimiento para un tiempo que seguramente yo no lo vea. Entonces, yo termino con eso. Yo les agradezco sus comentarios. Para mí ha sido impresionante este diálogo. Yo seguiré luchando por los derechos del niño, tomaré cuenta de estas cosas desde otros lugares, pero también trabajemos por el recreo de la infancia, que es ese corte abrupto entre dos campanas, la del comienzo del recreo y de la vuelta al salón de clases, pero en donde los niños en el recreo son realmente genuinos.